gozoso de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a leer la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Este es como una respuesta que el apóstol Pablo está dando, porque como que habían personas o grupos que de alguna manera cuestionaban su autenticidad como apóstol. Entonces, en los versículos anteriores a esto, él ha dicho que su, vamos a decir, evidencia de ser apóstol era el hecho de que los creyentes de Corinto eran como unas cartas leídas, como unas cartas que se había exhibido para el mundo. Y entonces él decía, no tengo unas credenciales de cartas o de recomendaciones humanas, sino había un fruto, el fruto del ministerio. Ahora, aquí en el versículo 4 de 2 de Corintios, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En otras palabras, toda su capacidad se resume en eso de que él no tiene confianza en sí mismo, sino la confianza que le da Cristo para poder relacionarse con Dios el Padre. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Obviamente el Señor quiere que seamos competentes, ¿verdad? O que seamos aptos, que seamos personas capacitadas, porque así le dice el Señor a Timoteo por el apóstol Pablo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Quiere decir que Él sí quiere que nosotros aspiremos a estar capacitados, aprobados delante del Señor. Pero Él dice, no de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, nuestra capacitación, nuestra competencia viene del Señor. Y eso va para todos nosotros, ¿verdad? Amén. Nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, él está siempre comparando el nuevo pacto versus el antiguo pacto. El pacto de la ley versus el pacto de la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Dice, no de la letra, de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, en primer lugar, él enfatiza lo que es la suficiencia que nos da Cristo, la confianza que nos da Cristo. Porque realmente nosotros no podemos presentarnos delante del Señor y a sacar una lista de cualidades, de características que nos distinguen. Uno no puede decir, Padre, hoy te doy gracias porque ayer no hablé malo. Te doy gracias porque gracias a mi esfuerzo, esto y lo otro. No, yo creo que uno puede decir, Señor, gracias, porque si hay algún fruto, si hay algo digno de alabanza, no lo produje yo, sino que eres tú en mí. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Y es que, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 16, habla acerca de cómo uno debe de acercarse a Dios. En el antiguo pacto tenían lo que llamaban el tabernáculo, que era un tipo y sombra de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo una forma de cómo uno podía llegar hasta Dios. Había un atrio exterior, había un lugar santo, hasta que al final estaba el lugar santísimo, pero la persona común y corriente, el que adoraba de una forma, ¿verdad?, que no era un sacerdote, no podía estar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía tener acceso al lugar santísimo. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, que el velo se rasgó. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió, verdad? Que leemos el relato. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba a abajo, para que podamos tener acceso, para que podamos tener comunión con el Señor. En Hebreos, entonces, capítulo 4, versículo 16, decía el apóstol, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, no con temor, no con desconfianza, sino confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios no está en ese trono enojado, que Él no guarda rencor, que Él no te desecha, que Él quiere que te acerques todos los días. El Señor está esperando que nos acerquemos y el camino no lo abrimos nosotros, el camino lo abrió Él a través de su sacrificio. Por eso también dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, ¿verdad? No ahí con esa incredulidad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Nuestro trabajo es, sí, pedirle perdón, venir a Él, acercarnos a Él, al trono de la gracia, para que Él nos pueda reconciliar delante del Señor. Entonces nosotros debemos de mantener firme, como dice el versículo 23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces la gracia en primer lugar nos da acceso. La gracia en primer lugar nos da confianza, elimina la enemistad, elimina la acusación del enemigo y nos invita. Por eso es que Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aún nos da confianza para la oración, para que podamos pedirle a Él. Dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos saben que Él nos oye? ¿Cuántos saben que cuando te pones a hablar con Él, Él te escucha? Por eso también debemos de permitir que Él nos hable, Él nos ministre, porque somos altamente edificados realmente cuando le pedimos y cuando dejamos que Él nos ministre a nosotros. Entonces, volviendo a 2 Corintios 3, versículo 5, nuevamente repitiendo ese versículo 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, cualquier cosa buena que nosotros hacemos no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso es que dice que en la eternidad los ancianos se quitan las coronas y los tiran a los pies del Señor, porque esa es realmente la gracia que capacita. Entonces, algunos en 2 de Corintios 12:9 hay algo que le llaman como la paradoja de la gracia, porque a veces, obviamente Dios sí escucha nuestras oraciones, pero a veces como que deja ciertas pruebas para que uno aprenda a tener como dependencia o aún paciencia, o que uno aprenda a luchar en medio de esa situación. El apóstol Pablo tenía lo que llamaban un aguijón en la carne, y hay muchas especulaciones de lo que era un aguijón en la carne. Algunos dicen, ese es mi hermano fulano, ¿no? Ese aguijón. Pero honestamente cualquier cosa que haya sido realmente servía como para mantener a Pablo humilde. Él decía, es un mensajero de Satanás que me abofetea, que te irrita. Y él decía, yo le he pedido al Señor que me quite ese aguijón, pero el Señor me dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él decía, concluyo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracia en medio de toda esa prueba, en medio de esa dificultad, aprende a depender de la gracia del Señor, porque esa es la paradoja. Muchas veces
hay que confesar, ¿no? Como dice, diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Entonces la gracia del Señor no solamente perdona. Claro, esa es gran parte de la bendición de la gracia. Es un don inmerecido. Es como cuando tú hiciste una infracción de tránsito y vas al juez y te dice te lo voy a perdonar, ¿verdad? Porque tiene la facultad de perdonar. Está borrado del récord, ¿verdad? Te archivamos ese caso. No solamente que se archiva, sino que no se encuentra ya ese caso. Eso es tremendo. Pues cuando el Señor borra todos nuestros pecados. ¿Cuántos creen que eso es grande? Eso es maravilloso. Pero no, la gracia no solamente consta del hecho de que el Señor te perdona, sino que el Señor también te capacita. O sea, no solamente elimina esa falta, esa culpa, sino que te hace amar, desear y te capacita para hacer lo que el Señor le agrada. Eso es una cosa tremenda. Vamos a decir que ese deseo que te da por aprender más, por compartir con los hermanos, de buscar al Señor, eso no viene de ti, es la gracia del Señor. Por eso es que debemos de pedirle, Señor, capacítame con tu gracia, esa gracia que trae suficiencia. Porque la ley y la culpa pueden aplastar, pero la gracia levanta. La condenación puede señalar el error, pero la gracia puede producir una nueva vida, un nuevo deseo de buscar al Señor. Yo leí una obra hace tiempo que se llama Los Miserables. Quizás ustedes han escuchado hablar de Los Miserables. ¿Verdad? De Víctor Hugo. Los Miserables era como una crítica, por un lado, al tiempo de Francia, ¿verdad? De Napoleón y todo eso. Pero por otro lado tiene un aspecto teológico de la gracia del Señor. Entonces hay un personaje principal de esa obra que se llama Juan Valjean. Entonces Juan Valjean era una persona pobre, ¿verdad? De la persona de un estrato pobre, y se robó un pan para darle, a su sobrino, para darle de comer al hijo de su hermana. Entonces lo metieron preso por haberse robado un pan. Qué injusto uno puede decir, ¿no? Pasó 19 años preso purgando aquella pena y después lo sacaron con un pasaporte amarillo que lo identificaba como un expresidiario. Y parece que Juan Valjean ya aprendió a pelear más, a defenderse más, a hacerse más rudo, más terrible, y salió a la calle con esa desconfianza de que la gente no lo aceptaba, de que la gente no, ¿verdad? La gente era mala de alguna manera con él, y entonces, como no encontraba trabajo, llegó a una iglesia, obviamente una iglesia católica. Estaba ahí el obispo y estaba con las señoras que servían ahí en el convento, y entonces le dieron de comer y durmió ahí. En la mañana se levantó y se robó los cubiertos de plata. Entonces ya tenía un récord, y con ese problema obviamente la policía lo encontró y lo trajeron para confrontarlo con el obispo. Pero el obispo, en vez de condenarlo, lo perdonó y le dijo: hermano Juan, Jan, ¿verdad? Algunos dicen que era Juan, pero suena así como Jan Valjean. Le dijo: pero se te olvidó también llevarte los candelabros. Yo te había dado los candelabros también, no solamente las cosas de plata. Mira, todos estos candelabros. Vete. Y le dice el obispo, estas son las palabras, ¿verdad? Dice: Jan Valjean, hermano mío, ya no perteneces al mal, sino al bien. He comprado tu alma para Dios. Esa es la gracia. Dice: ya estás marcado para Dios. Esa maldad que hacías, ese robo que hacías, ese deseo que tenías de venganza, de dañar a los demás, ya no perteneces al mal. He comprado tu alma para el bien. Entonces Juan Valjean siguió ahí con ese remordimiento. ¿Cómo puede ser que yo, siendo ladrón, ese obispo me perdonó la vida?
y se hizo un par de fechorías más. Le quitó unas monedas a un pobre niño que estaba por ahí pidiendo, que se llamaba, creo que Gerbatí, una cosa así. Pero eso empezó a dañar, o sea, a señalar su conciencia. No puede ser que yo sea tan malo, estar robando y estar haciendo esas cosas. Entonces Juan Valjean poco a poco fue abandonando eso y se convirtió en una persona de bien. Tanto así que se hizo alcalde de un pueblo. Y entonces él no solamente ya estaba huyendo o sobreviviendo, sino que ahora servía para bien para su prójimo. Transformó la ciudad. En cierta ocasión había un carro que le había caído encima a un señor ahí. No era carro como esto, eran carretones de esos de caballo, ¿no? Entonces él fue, lo levantó y la gente pudo ver que ahora Juan Valjean, antes que era ladrón, antes que andaba amargado, ahora estaba haciendo el bien. Eso es lo que es la gracia de Dios. No solamente sobrevivir. La gracia de Dios es que Dios me perdonó, pero ahora yo estoy activo sirviendo al Señor en su obra. Hay otro caso, no de la literatura, sino, bueno, más bien de la literatura, de la palabra, en Filemón, capítulo 1, versículo 10, de hecho es un libro bien pequeñito, el de Filemón. Se trata de un individuo que se llama Onésimo. Aparentemente Onésimo vivía cerca de Filemón, y Filemón era una persona con una hacienda, una persona ¿verdad?, rico de alguna manera, y Onésimo quizás le robó, o qué sé yo lo que le hizo a Filemón, y salió huyendo para Roma. Allá lo metieron, ¿verdad?, preso, porque quizás siguió en sus fechorías, y se encontró con Pablo. Qué bendición. Pablo, donde estaba preso, y Pablo ahí le habló la palabra y lo engendró en el evangelio, y obviamente lo cambió y le enseñó lo que es la gracia de Dios. Estoy seguro que le enseñó el bautismo, y le dijo: el que robaba ya no robe más, sino que supla, ¿verdad?, con sus manos, porque eso es la que es la gracia del Señor. Ya no hacemos daño, ahora hacemos bien. Y esa palabra onésimo quiere decir útil, pero Onésimo, útil, se había portado inútil para Filemón. Y entonces, estoy gritando, pero es que me emociono, ¿verdad? Entonces le escribe Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, dice, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Este útil te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora sí él puede, o sea, Onésimo quiere decir útil, pero en ese caso él se estaba portando contrario al nombre que él tenía, pero finalmente había recuperado su dignidad, su utilidad. Quiere decir que estar en la gracia suficiente de Dios es vivir en esa capacidad, en ese poder que nos da Dios para hacer su voluntad. Amén. Quizás nosotros en algún aspecto de nuestra vida éramos inútiles o nos consideramos inútiles, que no servíamos para nada, pero hoy en la gracia del Señor somos útiles para el Señor. Amén. Por eso es que dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y como decía Pablo también, en una casa grande hay muchos utensilios, unos para deshonra, otros para honra, pero el que quiere, dice, el que se purifica de estas cosas es un instrumento para honra delante del Señor. Amén. Entonces decía Pablo, versículo 6 de 2 Corintios 3, decía que la gracia, ¿verdad?, nos ha hecho competentes de un nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, sino de un nuevo pacto, de la gracia del Señor, ¿verdad? No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y nosotros entonces, como siervos del Señor, vivimos para llevar la vida de Dios hacia adelante.
Entonces, ¿cuáles son las características de un ministro competente de un nuevo pacto? Para mí es que el ministro competente no sirve por obligación, sino por amor. Esto de la gracia del Señor no es una obligación. No es tanto porque uno se va a ir al infierno, aunque ese incentivo ayuda. El hecho de que uno sabe que si no estás caminando bien y el Señor viene o te toca partir, el hecho de tener esa perspectiva ayuda a apartarse del mal. Pero sobre todo es porque nosotros también amamos al Señor. Amén. Quizás ustedes obviamente han escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es tan famosa. Pero uno a veces se enfatiza en el hijo pródigo, el que gastó, el que despilfarró todo lo que le dio su padre. Pero a veces uno olvida el hijo pródigo mayor. Casi no aparece ¿verdad? En la historia. Pero ese pobre muchacho vivió todo el tiempo deseando las cosas excelentes de la casa de su padre. Él nunca se comió un corderito, ¿verdad? Un becerro gordo. Nunca vistió los mejores vestidos. Porque él como que se sentía como un servidor, como un esclavo en la casa de su padre. Entonces él no disfrutaba. Hay creyentes que viven como, ¿verdad? Como arrimados, podríamos decir, en la casa de su padre. Nunca pueden disfrutar con generosidad la grandeza que el Señor tiene para nosotros en su casa. Y cuando viene el hijo menor que se ha despilfarrado todo y que entonces el padre manda a hacer una tremenda fiesta y dice: vístanlo con los mejores vestidos, pónganle un anillo, pónganle perfume. Y entonces está allá el hijo mayor: tanto tiempo te sirvo, nunca me has dado nada, ni un becerrito para comérmelo con mis amigos, para hacer fiesta. Entonces hay un pintor, Rembrandt, que pintó el regreso del hijo pródigo. Pone al hijo mayor allá en la sombra, así como criticando, como amargado, como renegando, ¿verdad? Por todo lo que no le han dado. Entonces el padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y realmente está viviendo triste, temeroso, amargado, alejado, porque te da la gana, porque no has permitido que la gracia del Señor te arrope, te vista, te haga una persona digna. Así que yo creo que hoy es un buen día para decirle: tu gracia me ha alcanzado. Y Él ha hecho fiesta por mí. Y Él me ama, me bendice, me da la paz, realmente quiere lo mejor para mí. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para ti? Entonces es tremendo. No vivamos más como esclavos, vivamos en la casa del Señor y presume lo que tiene la gracia del Señor. No es tu gracia, presume la bendición que Dios te ha dado, porque eras inútil como Juan Belllán o como Onésimo, pero ahora te ha hecho una persona cercana, una persona útil en el nombre del Señor. El ministerio, ¿verdad? De la gracia es un ministerio de vida, no de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, dice la palabra. Entonces, no solamente el Espíritu de vida, nos ha perdonado, sino que hace en nosotros querer, desear, anhelar lo que Él ha puesto para nosotros. En Romanos capítulo 8, este es un verso bien profundo. En el versículo 1, Romanos 8, puede poner el 1 también. Dice Romanos 8:1: ninguna condenación, dice la palabra, hay para los que están en Cristo. Ninguna. Porque hemos sido justificados. Esa palabra justificado es una palabra legal, que tú vas al juez y él te ha declarado inocente, como si nunca hubiera fallado. ¿Cuántos creen que eso es grande acerca de la gracia? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 es bien tremendo, hablando del ministerio que vivifica, del ministerio de vida
el cual nosotros vivimos. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mire, ley del Espíritu de vida. Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Esa es otra ley. Esa ley que nos esclaviza. Esa ley que nos obliga básicamente a vivir mal. La ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También me ha librado de la ley de Moisés. De la ley que está, como dice, ese escrito que estaba en contra de nosotros y que nos era contrario. Porque realmente la gracia agarra la verdad, se une con la verdad y nos hace libre de la mentira, nos hace libre de la maldición. Entonces, nosotros en este ministerio de vida, como ministros competentes de un nuevo pacto, realmente estamos para ser reconciliadores en el mundo. 2 Corintios 5:18. O sea, qué bendición que nosotros tenemos un ministerio de resucitar gente, podríamos decir, de reconciliar a gente. Cuando uno, ¿por qué es que es tan importante hablar la palabra del Señor? Invertir en el reino de los cielos. ¿Por qué es tan importante esto de las células? ¿Por qué es tan importante compartir la palabra de vida? Porque nosotros estamos arrebatando personas del infierno y conectándolas con Dios. ¿Cuántos creen que eso tiene un valor? Tiene un valor incalculable. Un alma, una vida que se reconcilie, tiene todo el valor del mundo y merece nuestro esfuerzo completo, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto es por la gracia del Señor, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad que nosotros vamos como embajadores ahí reconciliando a la gente? Por eso hay que envolverse, involucrarse y hacer que este ministerio de la gracia alumbre, sea grande, porque es maravilloso lo que el Señor hace. Dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué tremendo que nosotros podamos ir levantando a los Jambel Jan, que nosotros podamos ir, ¿verdad?, engendrando hijos espirituales, así como Pablo a Onésimo, y que un ladrón se convierte ahora en una persona de bien. Eso es grande. Amén. Esto de cuando uno está en el ministerio, a veces uno ministra y con los años viene alguien y te dice, ¿se acuerda aquella vez que usted oró por mí? O me dijo esto, o aquel mensaje. Es tremendo. Por eso debemos de seguir sembrando la semilla de la palabra del Señor, porque realmente hay fruto cuando trabajamos con la gracia del Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, si tú te sientes insuficiente, si te sientes que tu vida no tiene valor o no tiene utilidad, recibe la gracia del Señor. Quizás tú has leído libros de autoayuda y has dicho, yo puedo esto, yo puedo lo otro. No es con autoayuda, es con la ayuda que otorga el Señor. Eso es lo que es la gracia del Señor. Si te sientes autosuficiente, pues el problema es que te puedes quemar, ¿verdad? El problema es que te puedes cansar, pero el mérito debemos de otorgárselo al Señor. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de que es por gracia que estamos sirviendo al Señor. De que cuando estábamos sin Cristo estábamos muertos en pecados y delitos. Y Él nos dijo, vive, y nos dio vida, nos adornó, como dice la palabra en Ezequiel, que encontró a este ser, a una niña, la encontró en su sangre y le dijo, vive. Y la niña creció y llegó a ser una doncella adornada con sus joyas y esto y lo otro. Pero eso es parte, y eso es parte de la gracia del Señor. Así que hoy que vivimos, realmente
este es un buen día porque hoy podemos respirar hondo y decir, como decía mi hermana, ¿verdad? Quizás no hay ninguna persona aquí que pueda decir que el Señor no lo ha bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? El hecho de que podamos respirar aún, que tengamos este lugar lindo, que podamos decirle, Padre, te amo. El simple hecho de que tengamos esa conciencia de que necesitamos de Él es una evidencia de que Él está trabajando en nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos por un momento, ahí donde estás, y le dices, muchas gracias, Señor, porque realmente no puedo jactarme de nada personalmente? Todo desciende y proviene de ti. Tú me arropas, tú me cubres con tu gracia, con tu presencia. Señor, por eso te exalto, te doy honor, te doy la gloria, Señor, porque yo sé que no es por mi capacidad, no es por mi fuerza, porque como dice tu palabra, no es con espada, no es con ejército, es con tu espíritu. Mira a cualquier hermano que llegó a este lugar sintiéndose así como Onésimo, que en un tiempo fue inútil, pero a través de tu gracia, tu presencia, tu perdón, tu capacitación en su vida, este hombre llegó a ser útil, no solamente para Pablo, sino para Filemón y para todo el lugar, Señor, toda la iglesia. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta iglesia, bendigo cada hogar, bendigo cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, pastor. Un aplauso para el Señor, para esta palabra hermosa que recibimos. Yo creo que hoy ha sido un día que todo ha ido una cosa tras la otra y ha ido, ¿verdad?, en comunión.